Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Profesor Osvaldo, soy un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Tehuacán y le doy la más cordial bienvenida a la siguiente exposición conformada por el equipo 2, cuyos integrantes son Ginés Hernández José Carlos, su servidor Salazar Osvaldo, Paredes Colín Camila, Sepúlveda Bautista Jaquel, Torres Herrera Marisa Itzel y Villa Vázquez Alexis Alberto, quienes vamos a presentarles el tema catalogado como obras de captación superficial. Como primer punto, necesitamos saber qué es una obra de captación. Bien, una obra de captación son aquellas obras civiles que consisten en una estructura colocada que se utiliza para reunir y disponer adecuadamente del agua, ya sea esta superficial o subterránea. Todas estas obras varían de acuerdo a distintos parámetros, como lo son la naturaleza de la fuente de abastecimiento, la localización y la magnitud. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de aguas superficiales, como su nombre lo dice, son todas aquellas aguas provenientes de precipitaciones que no logran filtrarse ni regresarse a la atmósfera, y que además presentan una superficie libre. Dentro de las aguas superficiales podemos encontrar lo que son dos tipos. Como bien decía, podemos encontrar lo que son dos tipos. Las aguas corrientes o lóticas, que son todas aquellas masas de agua que se desplazan en una misma dirección y que pueden ser ríos, manantiales, riachuelos o incluso arroyos. Y por otra parte tenemos lo que son las aguas lénticas, que son todas aquellas masas de agua que se encuentran quietas o estancadas, como lo son los lagos, lagunas, humedales o pantanos. De igual forma se presentan dos tipos de corrientes. La primera, las corrientes perennes, que son aquellas que contienen agua todo el tiempo, ya que en época de sequía también se mantiene abastecida continuamente. Pues el nivel freático no siempre va por encima del fondo del cauce, y lo que son las corrientes intermitentes, que son todas aquellas corrientes que llevan la mayor parte llevan agua la mayor parte del año, pero principalmente en épocas de lluvia, y que soporte cesa cuando el nivel freático está por debajo del nivel del cauce. Ahora bien, al hablar de obras de captación de aguas superficiales, hablamos de estructuras civiles a nivel del terreno, dispositivos o conjuntos de ellas que nos permiten captar agua desde un cuerpo superficial de manera continua y de forma segura, ya sea por medio de gravedad o por medio de bombeo. Ahora bien, vamos a hablar de las fuentes principales de las cuales podemos captar agua. Las fuentes de las cuales podemos captar agua son por medio de las precipitaciones. También podemos captar agua por medio de ríos y arroyos, o bien de lagos y lagunas. Estos son unos pocos ejemplos de las fuentes de captación de agua superficial, pero debemos de tener en cuenta que aquellas aguas superficiales tienen una presencia de materiales contaminantes, como son los desechos provocados por el ser humano, o también pueden ser materiales orgánicos, flora y fauna que se encuentren en dichas zonas de captación. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que para el hecho de poder lograr una buena captación de agua superficial, debemos tener consideración de los siguientes criterios. El primer criterio del que vamos a hablar es que debemos de tener una facilidad de operación. También debemos de tener la ubicación y lugar de la zona en la cual queremos captar el agua, y que esta zona y lugar cumpla con cierta calidad mínima del agua. También debemos de tomar en cuenta que se deben de verificar que no haya materiales ajenos. Como lo había mencionado anteriormente, estos pueden ser flora y fauna de la zona, sedimentos o desechos. Además de que debemos de buscar que la construcción sea económica, pero sin olvidarnos, sin dejar a un lado lo que es la calidad. Ahora bien, los elementos de una obra de captación de aguas superficiales son los siguientes. Los dispositivos de toma, siendo estos las tuberías u orificios, los dispositivos de control, que en este caso estamos hablando de lo que son las compuertas y las válvulas, los dispositivos de limpieza, como son las rejillas, los dispositivos de control de excedencia, en este caso estamos hablando de vertedores, y finalmente los dispositivos de aforo, como lo es el molinete, del cual estaremos hablando más adelante.
Ahora hablaremos de la captación en río. La forma en la que podemos nosotros captar agua de una corriente superficial mediante una toma directa va a variar según el volumen de agua que se tenga que captar y también tomando en cuenta las características de las corrientes, como lo es el régimen de escurrimiento. Hablando de este, hacemos hincapié en que si es permanente o variable. También vamos a hablar de lo que es el caudal, que durante épocas de sequía y durante avenidas, aquí es donde radica la importancia del tipo de corriente. Vamos a ver si es una corriente perenne, que son aquellas que cuentan con un suministro de agua constante en épocas de sequía, cosa que las corrientes intermitentes no lo son. Es algo que nosotros tenemos que considerar a la hora de hablar del caudal. También tenemos que hablar de la velocidad, que es un factor importante, así como también lo es la pendiente del cauce, que esta se asume que a lo largo del recorrido del cauce la diferencia del nivel no va a cambiar con respecto a la distancia horizontal del recorrido. De igual forma, tenemos que hablar de la topografía de la zona, que es un factor sumamente importante a considerar para lo que son las obras de captación superficial. Aquí también nosotros vamos a hablar de los materiales de arrastre. Como lo podemos ver en la imagen, los materiales de arrastre también se consideran como contaminantes de origen humano, como lo son botellas. También tenemos que hablar de la fauna y flora silvestre que se encuentran cerca de estas obras y también de los sedimentos y todo aquel material arrastrado que llega a las aguas del cauce. Como último punto, también es importante tener conciencia de saber cuáles son los niveles máximos y mínimos en el cauce. Ahora hablaremos de lo que es el diseño hidráulico. Cuando nosotros hablamos de diseños hidráulicos, hacemos referencia al cálculo de caudales. Es posible establecer un volumen o caudal de agua que lleva una corriente superficial mediante aforos. A continuación hablaré de los métodos de aforamiento más utilizados en México, como lo es el método de sección de control y el método de la relación de sección-velocidad. Pero antes de proceder a la siguiente diapositiva, quiero hacer un comentario. El hecho de aforar una corriente significa el determinar a través de mediciones cuál es el gasto que pasa por una sección dada de dicha corriente. Para el método de sección de control hablaremos de una sección de control, que es una corriente que se define como aquella en la que existe la relación única entre lo que es el tirante y lo que es el gasto. Entre los distintos tipos de sección de control que se pueden usar para aforar las corrientes, los más comunes son aquellos que producen un tirante crítico y vertedores. Se forma un tirante crítico elevando el fondo del cauce y estrechándolo, o una combinación entre ambos. Esto puede ser elevando y estrechando el cauce. Cuando se sobreeleva el cauce, calculamos el caudal con la fórmula para vertedores de pared gruesa, que es la siguiente. Bien, aquí tenemos la fórmula para los vertedores de pared gruesa, que es Q igual a 1.7 por B por H elevado a la 3 media. De igual forma, hay otra manera en la que podemos provocar la formación de un tirante crítico, que es cuando la topografía nos permite de disponer de una caída libre. Para este caso en particular, se va a calcular con la siguiente expresión. Para el cálculo del gasto con caída libre ocupamos la siguiente expresión. Q es igual a 1.65 por Y por G por Y elevado a la 1 media. Ahora bien, si este método es muy exacto en cuanto a la confiabilidad, tenemos un cierto tipo de desventajas e inconvenientes que debemos tomar en cuenta a la hora de querer usar este método. El primer punto a considerar es su alto costo en cuanto a la ejecución del método. Como siguiente inconveniente tenemos que este estudio está limitado a lo que son caudales no muy elevados, sino bien estamos hablando de caudales con un tipo de altura media. Y por último, cuando hablamos de un cálculo en vertedores, si nosotros llegamos a cometer lo que es un error en nuestro cálculo,
provocaremos lo que es un remanso hacia aguas arriba de la sección. Estas desventajas claramente son muy desfavorables a la hora de usar este método, pero cabe recalcar que dicho método es demasiado confiable a la hora de obtener resultados que nos puedan servir para próximos estudios previos. El siguiente método del cual estaré hablando es el método de la relación de sección-velocidad. En este método es muy aplicado para el aforo de corrientes y consiste básicamente en medir la velocidad en varios puntos de la sección transversal de una corriente y después calcularla por medio de la ecuación de continuidad. Aquí tenemos la ecuación de la continuidad, que es Q igual a V por A, donde V es la velocidad medida en una sección, obviamente en metros sobre segundo, y A es el área hidráulica de la sección medida en metros cuadrados. Bueno, cabe recalcar que para poder determinar el gasto no solo es suficiente obtener una velocidad en un solo punto, por lo cual es necesario que nosotros dividamos el cauce en varias secciones, a las cuales vamos a llamar dovelas, y que el gasto por dovela se va a calcular con la siguiente expresión que tenemos en pantalla. Una vez obteniendo el gasto por dovela individual, lo que vamos a hacer es una sumatoria de el número total de dovelas de la cual nosotros hayamos dividido el cauce para obtener un gasto general o total. Ahora bien, hablando de la velocidad del flujo, tenemos que para la medición de dicha velocidad se ocupa un instrumento llamado molinete, el cual dicho instrumento cuenta con una hélice que gira por medio de un impulso que provoca una corriente y que con ayuda de un mecanismo eléctrico nos permite transformar este número de revoluciones por segundo o minuto que genera dicha hélice de una velocidad angular, que es la que provoca la hélice, se convertirá a lo que es una velocidad, pero ahora del agua, usando una fórmula que proviene de la calibración que se le da a cada modelo de molinete en particular. Ahora bien, hablando del cálculo de niveles máximos y mínimos de operación, esto radica en la ubicación vertical de la toma, ya que es algo necesario colocarla por debajo del nivel mínimo de operación de la corriente para poder así asegurar un suministro constante durante lo que son las épocas de sequía. De forma contraria, la importancia de conocer los niveles máximos de operación va a ser la colocación de las bombas de eje vertical. Para poder establecer los niveles de operación podemos seguir dos caminos. Esto va a ser registrado por medio de dos dispositivos de los cuales vamos a hablar a continuación. Este primer dispositivo se llama lignímetro, que este es un aparato como una regla graduada que se va a colocar al margen del cauce, en la cual se puede obtener una elevación de la superficie durante cada 2 horas de avenida y que se va a registrar cada 24 horas en época de estiaje. El siguiente aparato es el lignígrafo. El lignígrafo es un aparato automático con el que podemos obtener un registro en el que se obtiene, valga la redundancia, un registro continuo de lo que son los niveles. Este aparato se coloca cerca de la corriente conectado con un tubo. Este dispositivo consta básicamente de lo que es un flotador unido a una plumilla que marca los niveles en un papel sujetado a un tambor que irá rotando con un mecanismo muy parecido a lo que es el del reloj. De esta forma es como así nosotros podemos conocer los niveles de operación mínimos y máximos de una corriente en una sección de interés donde se realizará la obra de toma. Como penúltimo tema hablaremos de la captación en barraje. Este barraje no es más que una estructura provisional y rústica que obtura el cauce en épocas de estiaje para mantener el nivel de agua y así poder alimentar a una obra de toma. En épocas de avenidas, este tipo de captación en barrajes es susceptible a que sufra una destrucción, pero al final la época de avenida se puede volver a reconstruir para la siguiente época de estiaje. El uso de los barrajes se utiliza más que nada en cauces pequeños. Por último tenemos lo que es la captación en diques. Para los escurrimientos perennes en épocas de estiaje, el nivel de agua no alcanza a cubrir la forma y el barraje se determina como una estructura débil.
Aquí lo más conveniente es la construcción de lo que es un dique. Los diques son estructuras definitivas construidas eh, que se han simplificado en cuanto a los elementos que la conforman, incorporando lo que es la obra de toma, el vertedor de excedencia y el desagüe. Este último va dentro de lo que es el propio cuerpo del dique. Ahora bien, sin más que agregar por el momento, me despido. Espero que hayan disfrutado mucho de esta primera parte y que el tema les esté pareciendo muy interesante. La siguiente entrega será por parte de mi compañera Sepúlveda Bautista Jacel. Espero que este tema les esté llamando mucho la atención y sin más que decir, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.